Lo más emocionante fue que todos salimos con las patas, creo. ¿Qué? ¿Garrapatas? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Dónde había garrapatas? En Vallecito hay Ahí, garrapatas. En ahí todo. No puede ser. Ah, ha de estar un monte. Capaz que por eso se hizo nido. Qué loco, pobre. Bien, gracias por compartir. Me pone triste cuando hay mucho silencio, así que siento sola. Ya. Bien, chicos, tenemos pendientes dos laboratorios a causa de que la anterior clase hubo una actividad en la universidad, una marcha, y tuvimos que suspender el laboratorio. Pero como les había dicho en un comienzo, tenemos que seguir el cronograma porque si no, terminamos el semestre y nos quedamos, y eso, que hay temas que no estamos viendo. Entonces, imagínense, si hay temas que no estamos viendo, quedarnos con menos temas es como que, pucha. Y hay una fecha de entrega de notas, así que por ese motivo vamos a procurar hacer dos laboratorios hoy y por esta vez voy a requerir de un esfuercito extra de ustedes de que me presenten dos laboratorios la siguiente clase, que no va a estar muy complicado, así que tranquilo. Y esta vez no hay algo que tengan que hacer en casa, simplemente dibujar los esquemas que son bastante sencillos, así que no se preocupen, no asusten mucho. Um, eh, ¿Alguien me dice cuál es el laboratorio número 3? Es humedad de suelo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nadie revisó el cronograma? Sí, me da suelo. Gracias, Génesis. Perfecto, vamos a conocer la humedad que hay en el suelo. Vamos a ir un poquín rápido para que así podamos ver los dos temas. La humedad del suelo la vamos a representar en porcentajes y como se imaginarán, vamos a saber cuánto de agua o cuánto de masa de agua hay en un peso, en una cantidad de masa de suelo. Entonces aquí tenemos el concepto que la masa de la muestra de suelo, después de que haya sido secada a un peso constante, o como el volumen de humedad presente respecto al volumen total de la muestra del suelo. Entonces, ustedes imaginarán que al tomar una muestra, la cantidad de agua que tenga puede variar de acuerdo a las condiciones del clima, a la temporada. Entonces, para conocer la humedad de un suelo, lo que vamos a hacer es que sea cual sea la temporada en la que hayamos tomado la muestra, que dicho sea de paso, no es recomendable tomar muestras en un día lluvioso, creo que por obvias razones, tenemos que esperar que esa muestra quede en como que un secado natural. Y una vez tenga ese secado natural, lo metemos a la estufa, lo sacamos y vamos a tener un secado absoluto de ese suelo y ese porcentaje de agua que fue capaz de retener el suelo en su estado natural antes de que sea metido a la estufa y sacada toda esa agua por completo, es ese porcentaje de agua, de contenido de agua, la que vamos a conocer como el porcentaje de humedad que tenía ese suelo. No sé si hasta ahí me explico, pero a ver, viendo un poquito más adelante, capaz que sí, se comprende mejor. Ahora, dicho sea de paso también, no sé si recuerdan los tres tipos de agua que hay en el suelo. ¿Alguien me los puede decir y describir tal vez un poquito? Agua capilar, agua gravitatoria, que fijo, y después la otra, este, Higroscópica. Y la higroscópica. Excelente. Gracias, Enesis. Gracias, Fernando. Oye, ustedes eran buenos alumnos en el colegio. No sé. Bien, chicos. Entonces, ¿para qué nos sirve conocer la humedad en el suelo? Em, Generalmente para darle un aprovechamiento y definir su uso. Todo lo que vamos a ver, incluso las metodologías que vamos a ir aplicando, ustedes en la vida real, por así decirlo, en la vida práctica,
tienen que ver cuál es el fin. ¿Qué es lo que quiero lograr con ese suelo? Y de acuerdo a lo que quiero lograr o lo que quiero obtener, es lo que yo me va a ayudar a definir qué cosas voy a determinar. Y de acuerdo al grado de exactitud que precise, es la manera en la que voy a definir la metodología que voy a utilizar. Entonces, generalmente todas las metodologías que vamos a ver en nuestras clases no son metodologías que den un resultado tan preciso. No necesitamos de tanta exactitud si es que nosotros queremos clasificar suelos o por lo menos ver qué aprovechamiento le podemos dar. Solo por dar un comentario y bueno, para que sepan, ¿no? En la vida práctica capaz que les va a tocar poder implementar alguna de estas metodologías o capaz que les va a tocar averiguar y conocer otras, que hay muchísimas, muchísimas metodologías para conocer todos los parámetros que vamos a ver. Entonces, ¿recuerdan las texturas? Aquí tenemos las distintas texturas de suelos y vamos a ver una característica que tiene su comportamiento respecto a la humedad. Ahora tenemos la capacidad de campo, tenemos el punto de marchitamiento y tenemos la humedad disponible, de acuerdo al tipo de textura. Esto solo para hablar un poquito acerca de la humedad. ¿Ya vieron con el ingeniero o alguien sabe qué es capacidad de campo y qué es punto de marchitamiento? ¿No? ¿No lo vieron todavía? Ya. No, ya vi sus caritas. Bien, la capacidad de campo es cuando el suelo pierde todo el agua gravitacional y retiene cierta cantidad de agua. Esa es la capacidad de campo de ese suelo. El punto de marchitamiento ya es cuando queda simplemente el agua capilar y el agua higroscópica, es cuando el suelo ya está así seco, seco, seco. Y como dice el nombre, punto de marchitamiento, cuando parece que no tiene agua para aprovechar. Esos son los puntos de humedad. Y la humedad disponible ya es el estado natural. Pero aquí capaz que los chipo un poquito. Bueno, solo para conocer. Entonces, como les decía, el conocer estos parámetros nos va a ayudar a definir qué uso y qué aprovechamiento le puedo dar al suelo que estoy viendo o qué clasificación, que si han visto su texto, los últimos temas son clasificación de suelo. Entonces, de acuerdo a la característica, porcentaje de humedad, densidad y otras que vamos a ver, o hemos visto el tema de textura, nos va a ayudar a clasificar los suelos y esa clasificación a definir el uso que le vamos a dar. Y aquí ponía el versus por si acaso, ejemplo, porque hay suelos que pueden ser más aprovechados para ciertos tipos de cultivos y otros para otros tipos de cultivos. Por ejemplo, un tipo de suelo que almacene y tenga la capacidad de tener y retener mayor humedad pueden ser utilizados para cultivos de arroz. Por eso es que en el altiplano se cultivan ciertas cosas, en Santa Cruz otras cosas, y en un lugar están las cosas más ricas que en otros. Es muy rica la diversidad de suelos y los aprovechamientos que les podemos dar. Entonces, en nuestros equipos que vamos a utilizar, la balanza. A ver, ¿alguien recuerda cuáles son los cuidados que tenemos que tener con los equipos antes de utilizarlos? Lo vimos la primera clase. Hay que calibrarlos bien, que estén calibrados, o sea. Exactamente, que estén calibrados. Y los otros materiales, ¿qué cuidados tendríamos que tener? En su manipulación, digamos, si es, por ejemplo, los termómetros, usar guantes, si es usar una... Exactamente. También la esterilización, ¿no? Que estén limpios exactamente para evitar la contaminación y nosotros tener los equipos apropiados. Entonces vamos a tener una balanza, la estufa, un cronómetro para el tiempo, que a veces no hace falta porque hay equipos que ya vienen para incluso programar el tiempo que vos querés que esté. Y vamos a utilizar este que es
se me fue el nombrecito de este. ¿Alguien se acuerda el nombre de este equipo? Secado al vacío, creo que es. Ya después lo pueden buscar. Creo que es de secador al vacío. De secado al vacío. Pero esto sirve para que nosotros hagamos secar la muestra y que no se contamine. Que no se contamine con cosas que pueden haber en el aire. Creo que es de secador al vacío. Sí. Después tenemos la pinza, guantes y bandejitas que es para las muestras de suelo. Entonces, y es reactivo únicamente al suelo. Para determinar la humedad del suelo es muy fácil. Primero vamos a pesar el recipiente en el que vamos a meter a la estufa y en la que vamos a poner nuestra y taramos. Entonces así ya sabemos únicamente el peso del recipiente. Luego incorporamos nuestra muestra de suelo y sacamos el peso de nuestro suelo. Así, de ese modo, habiendo tarado antes el peso del recipiente, vamos a tener únicamente el peso del suelo. Una vez tengo solamente el peso del suelo, ahí sí lo meto a la estufa. En la estufa debe estar a 110 grados centígrados, ahí se puede programar por 24 horas. O sea, imagínense todo lo que hay que esperar. 24 horas, 110 grados centígrados dentro de la estufa. Pasa ese tiempo, sacamos la muestra, retiramos la muestra y hacemos secar nuestra muestrita en este secador al vacío y lo dejamos ahí adentro para que no se contamine hasta que llegue a una temperatura ambiente. Una vez llegó a temperatura ambiente o vuelvo a pesar, entonces ahí voy a tener el peso del suelo húmedo y el peso del suelo seco. Es bastante sencilla esta metodología. Y simplemente tengo que introducir los datos en esta fórmula. Puedo usar esta de acá o esta de acá. Aquí tenemos que, y ahí dice qué significa cada uno. Tenemos la masa del suelo húmedo antes de que entre a la estufa, menos la masa del suelo seco después de que salió de la estufa y después de que se puso a temperatura ambiente, dividido entre el peso del suelo seco por 100. Ahora, vamos a llevar esto a la práctica, lanzando un caso hipotético. Tenemos el peso de la cápsula y ahí ya nosotros lo podíamos haber tarado. No, sí, o sea, lo podíamos haber tarado o podíamos haber puesto con el otro y después lo restábamos. Pero tenemos el peso de la cápsula, tenemos el peso de la cápsula más el suelo húmedo, tenemos el peso de la cápsula más el suelo seco. Esos son los resultados que se han obtenido en un hipotético caso. Entonces, como en la fórmula únicamente necesitamos peso de suelo húmedo y suelo seco, a ver, me dicen los resultados. Primeramente saquemos cuánto sería la masa de suelo húmedo. Tengo ahí masa de suelo húmedo más la cápsula. A este 107,6 le resto 36,1. ¿Cuánto sale? $71,6. Ya. 5, perdón, 5. 71,5. Bien, entonces ese datito lo vamos a poner por acá. Ahora tengo peso de la cápsula más suelo seco. Tendría que restarle a 94,6, 36,1. 58,5. 58,5. Entonces aquí no me acuerdo cuánto teníamos, 70 y tantos, ¿no ves? Y acá 78, ¿cuánto dijiste, Fernando? Perdón. 58,5. 58,5. Dividido entre 58,5 por 100. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto salió el resultado final? 22.22. ¿Cuánto? 22.22.
22.22. ¿Sí? Ahí veo que están confirmando con las cabecitas. Bien, entonces ese es el porcentaje de humedad que tenía este suelo. Y solo por aplicar un poquito. De acuerdo a ese porcentaje de humedad, 22.5, dijeron, ¿no? 22.22. 22.22, perdón. 22.22 estaría por acá. Entonces ahí podemos ver de que podría ser un suelo franco. Y de acuerdo a la capacidad de retención de humedad que tiene, puedo definir para qué lo puedo utilizar. Puedo clasificar su uso y aprovechamiento. Nada más, eso, sencillito. Eso es humedad del suelo. La cantidad de agua que mi suelo es capaz de retener. ¿Hasta ahí alguna pregunta para que vayamos al otro tema? ¿No? Todo bien. Todo bien, perfecto. Vamos al otro tema entonces. Vamos a ir al tema de la densidad. En física 1, si no me equivoco, no, y desde colegio vemos densidad. ¿Qué era la densidad? Incluso la fórmula misma como que nos da la descripción de densidad. Ups, aquí no, espera. Tengo que cambiar eso. Sería laboratorio 4, ya después lo cambio para pasárselo. ¿Qué es la densidad? ¿Se acuerdan? ¿Qué dice la fórmula? ¿Cuál es la fórmula para sacar densidad? Masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Muy bien. Entonces, la densidad es la cantidad de masa de suelo que entra en un volumen determinado. Y con la densidad vamos a poder conocer la porosidad, que ya vamos a ver al final cómo es que conocemos la porosidad. Ahora, generalmente esto es algo que pregunta el ingeniero de diferentes formas, pero como que les llega la pregunta, así que entendamos claramente el concepto. Existen dos tipos de densidad cuando hablamos de suelo. Uno que considera los espacios porosos del suelo y otro que no considera los espacios porosos del suelo. Entonces aquí les puse dos imágenes para poder ejemplificar estos conceptos. ¿Cuál de estas dos creen que estaría representando la de densidad aparente? ¿La de la derecha o la de la izquierda? Después de lo que les dije que es cada uno. ¿Cuál? La de la izquierda. La de la izquierda sería densidad aparente. ¿Quién dijo eso? Noel. ¿Ya? ¿Alguien tiene la misma opinión o tal vez una diferente? Vamos chicos, sin miedo. ¿Cuál sería la densidad aparente? Repito los conceptos. La densidad aparente toma en cuenta los espacios porosos, o los espacios vacíos entre grano y grano del suelo, y la densidad real no. La densidad aparente entonces sería la de la derecha. Ahí La de la derecha. La de la derecha, exactamente. Este gráfico estaría representando la densidad aparente y esta la densidad real. Este gráfico está ejemplificando, ¿no? Como los granitos están ahí acumulados y hay espacios vacíos, entonces esa es la densidad aparente. Y esta la densidad real, cuando no dejo ningún espacio vacío. Ahora, nuevamente, vimos en humedad del suelo que lo que íbamos a conocer nos iba a ayudar a poder clasificar nuestro suelo, a poder ver qué aprovechamiento le íbamos a dar. Este tema de densidad puede que también nos ayude a clasificar nuestros suelos, pero también nos ayuda a predecir el comportamiento que va a tener nuestro suelo. Por ejemplo, con respecto a contaminantes, ¿no? De acuerdo a la densidad que tenga, yo ya sé qué tanto va a penetrar o con qué tanto va a afectar. O sea, hay que usar la información que nos llega a nuestro favor.
Así que podemos utilizar este tema de densidad para un poquito predecir el comportamiento que va a tener nuestro suelo respecto a contaminantes u otras cosas. Ahora, como son dos densidades las que vamos a determinar, para la densidad aparente vamos a necesitar la balanza, la estufa. ¿Alguien se acuerda qué se llama este instrumento? Barreno. Y chiste le dije que no era para barrer el nombre. Barreno y una bandeja de aluminio para que podamos meter la muestra a la estufa. Y para la densidad real vamos a necesitar nuevamente la balanza, un embudo, el vidrio reloj para pesar una cantidad de muestra, la espátula para manipular la muestra, una bureta y un matracito. Sí, matracito, un matraz aforado. Y en reactivos vamos a necesitar únicamente la muestra de suelo, pero para la densidad real vamos a necesitar alcohol. Y ahora les muestro el procedimiento a través de videos. A ver, densidad aparente. Tengo... Epa, yo lo había abierto. Déjenme un segundito. Tenía abierto, pero me sale un problema con el reproductor. Ahí está. A ver. A ver. Ahí está. Listo. Esta es una metodología, repito, hay distintas metodologías y de acuerdo a lo que necesiten van a saber qué determinar y de acuerdo a la exactitud y precisión que necesiten van a saber qué metodología utilizar. Creo que no compartí. Ahora, aquí vamos a tomar la muestra para poder definir la densidad aparente, determinar la densidad aparente. Vemos una zona representativa y limpiamos la zona que ahí no se aprecia, pero ya sacamos la vegetación, limpiamos la zona y ahí necesitamos un poquito de fuerza para poder meter el barreno. Ahí se ve que sí se necesitó un poquito de fuerza. Hay que procurar no compactar el suelo, hay que tratar de hacerlo así, como que girando, para no aplastar tanto. Y ahí sacamos nuestra muestra. Ahora, se puso a sonar. Ahora, siempre recordemos que al manipular la muestra con guantes para no contaminarla. Ahora, ese tubito que estaba dentro del barreno ya tiene un volumen conocido. Ya vamos a ver después, recordando cuál es el volumen, la fórmula de volumen del cilindro. O sea, yo ya tengo un volumen conocido y busco que ese pedacito de suelo encaje en ese volumen o después ya veo, pero necesito que ese cilindro tenga un volumen que conozca. Ahora, sacamos la muestra con mucho cuidado. Pero antes de ponerla, obviamente siempre taramos el recipiente para así conocer únicamente el peso de la muestra. Y con mucho cuidado lo pasamos a la bandeja de aluminio, con cuidado. Ahí tuvimos que cortar un poquito, después ya tuve que medir, fue un poquito complicado. Pero necesitamos conocer el volumen de la muestra que estamos poniendo. Entonces ahí ya pesamos la muestra en húmedo. Después lo metemos a la estufa. Y aquí requiere lo mismo, 110 grados, 24 horas. Volvimos después de 24 horas y ahí está ya la muestra seca. Esperamos que seque a temperatura ambiente y de ahí la llevamos a pesar y vamos a conocer la masa del suelo seco. Estamos pesando para conocer la masa del suelo seco. Ya les voy a mostrar la fórmula. Listo. Bastante parecido a lo de humedad, pero ya les muestro ahorita la fórmula.
Listo, o se los muestro después. Bueno, para conocer la densidad aparente, vamos a necesitar el peso de la masa de suelo seco. Únicamente la masa de suelo seco. No sé por qué nos hace empezar la... O sea, no. Creo que de ahí sacamos humedad. Bueno, ya. Pero únicamente la masa de suelo seco, necesitamos el dato de únicamente la masa de suelo seco sobre el volumen del cilindro. Entonces, como les decía, busquemos que el volumen del perfil que saquemos del barreno sea conocido. Entonces, vamos a ver el volumen del... Vamos a obtener este dato con la fórmula de volumen del cilindro. Ya sabemos que el cilindro es diámetro al cuadrado por pi dividido entre 4 por la altura. Entonces, es nada más eso, que el volumen del cilindro, las medidas que yo tenga del cilindro, las introduzco en la fórmula de volumen del cilindro y ahí ya tengo este dato. Y masa del suelo seco ya lo tengo también. Ahora vamos a ver cómo es para el tema de la densidad real antes de que les muestre la otra fórmula. Ya vamos a terminar. Aquí está. Ah, ya. Bien. Primero pesamos nuestra muestra para la densidad real. Ahí usamos solamente 10 gramos. O 30 gramos, a ver. 10 gramos. Ya. Esa muestra la pasamos al matraz de 25 ml. O bueno, aquí está de 50. Ah, entonces la bureta también va a tener que ser de 50. La pasamos al matraz. Y luego pasamos a llenar el matraz hasta el punto de aforo. Nada más eso. Ahora, había una metodología que decía que únicamente se tenía que mojar el suelo hasta tenerlo totalmente húmedo. Pero el ingeniero dijo e hizo la corrección de que no, de que lo más correcto es aforar totalmente el matraz. Entonces, por eso es que nosotros estábamos ahí haciendo con sumo cuidado hasta humedecer totalmente el suelo. Pero, repito, la mejor forma es llenar el matraz hasta el punto de aforo. Nada más, eso es sencillo. Y vamos a adelantar un poquito. Solamente eso. Ahí termina. Y ahí, después de que llenamos el matraz hasta el punto de aforo, observamos el volumen gastado. De lo que está llenado esta bureta es del alcohol, que les decía y que lo habíamos puesto en el reactivo. Ahí observamos el volumen gastado y punto. Terminó. Solamente eso. Eso es. Entonces, aquí tenemos, ya vimos las fórmulas para densidad aparente y para densidad real. Tomamos la masa de suelo seco y el volumen sobrante. Entonces, aquí habíamos usado o empezado con un volumen total de 25 ml y vamos a anotar el volumen que hemos gastado. Entonces, aquí ya tenemos los datos. El recipiente de aluminio pesaba 414,56 gramos. Después de que metimos el suelo, la muestra de suelo a la estufa, sacamos la muestra y pesaba 1045,52 gramos. Entonces, para tener únicamente peso de suelo seco, como hicimos en humedad, restamos 1045,52 menos 414,56. De ese modo tenemos solamente masa de suelo seco. ¿Cuánto sale? 630,96. Ya, 630,96. Ahora, el diámetro de la muestra que pusimos a pesar era 4,5 centímetros y la altura de la muestra que teníamos era de 28 centímetros. Ahora, no sé si pueden anotar eso por ahí. 3, 2, 1. Y lo pueden intercambiar acá.
diámetro al cuadrado, sabíamos que era 4,5 al cuadrado, por pi dividido entre 4 por la altura. La altura de la muestra que teníamos era de 28 centímetros. Ese era el volumen que estaba ocupando la muestra. Y la masa del suelo seco. Entonces, masa del suelo seco dividido entre el volumen que estaba ocupando la muestra, el volumen del cilindro, porque tenía forma cilíndrica. ¿Cuánto sale la densidad aparente? Le salió 1.42. Listo. Gracias, Collar Polanco. Ahora vamos con la densidad real. Uy, se me va acabando el tiempo. Para la densidad real utilizamos una masa de suelo seco de 10 gramos. Teníamos un volumen inicial de 25 ml, de los cuales gastamos 20,95. Eso intercambiamos aquí. Teníamos un volumen total de 25 ml, menos, ¿cuánto gastamos? 20,95. Entonces ahí tengo el volumen sobrante. Entonces 10 dividido entre el volumen sobrante, esa es la densidad real. ¿Cuánto sale? 2.469. 2.469 o 2.47. Excelente. Entonces ahí ya tenemos dos datos. La densidad aparente y la densidad real. Ahora notarán que en la densidad real no toma en cuenta los espacios vacíos del suelo, los espacios porosos del suelo. Por eso es que va a ser siempre un poquito mayor que la densidad aparente, porque esto es netamente granos. Aquí todavía hay espacios vacíos, aire. Ahora, para conocer el porcentaje de porosidad, simplemente tenemos que poner la densidad real, que habíamos obtenido 2,47, menos la densidad aparente, que teníamos 1,42, dividido entre la densidad real, 2,47%. Y ahí tenemos el porcentaje de porosidad que tiene nuestro suelo. Son metodologías sencillas, prácticas, pero a mi criterio no muy precisas. Pero sí nos dan una idea, un parámetro, un rango. Eso, solo eso. Y terminamos. Y hoy voy a tomar rapidito la asistencia. No sé si aquí puedo, ya. Ya sonrían. O bueno, ya no da para sonreír. Ay, el tiempo. ¿Ya no volvemos a entrar a la inicio? No, ya terminamos. Listo, ya tomé asistencia. ¿Alguien tiene pregunta en lo que queda o se corta? Se corta y quiero mucho saber. Alicia, para presentar. ¿2 semanas para presentar o solo una? No, para la próxima. Ya se los voy a poner para el sábado, para el próximo sábado, porque son 2 laboratorios. Gracias, Alicia. Gracias. Un abrazo, chicos, que les vaya muy bien. Igualmente, muchas gracias por la clase. Hasta luego. Hasta luego, chao. Que tengan buena semana, estudien, pórtense bien.